Hoy, 15 de marzo, es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una jornada que reivindica que estos derechos sean respetados además de protegidos y que protesta contra los abusos del mercado. Vamos a saludar a Roberto Barceló, presidente de Consumur. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julián. ¿Los ciudadanos cada vez reivindicamos más por nuestros derechos? Bueno, en un sentido absoluto hay que decir que sí. Es cierto que cada vez estamos más conscientes de la necesidad que tenemos de defender nuestros derechos, que al mismo tiempo estamos defendiendo los derechos colectivos del conjunto de la ciudadanía. Pero también hay que decir que aunque es así, estamos todavía muy lejos, muy distantes de lo que sería, digamos, pues el nivel óptimo y comparable con otros países de nuestro entorno. Es verdad que, bueno, nos hemos incorporado en el tiempo por detrás de otros países a la hora de tener, pues, no solo una democracia consolidada, sino también el acceso a este tipo de derechos que, bueno, no se tenían entonces. Pero lo cierto es que aún así estamos muy por detrás. Y también porque tal vez vivimos en un tipo de sociedad bastante acomodada, donde a veces no somos conscientes de la importancia que tenemos de reclamar para que digamos todos los ciudadanos podamos incluso a través de nuestros derechos ayudar, aunque pueda parecer contradictorio, a que las empresas tengan también un mayor calidad, digamos, de servicio al conjunto de los consumidores y usuarios. La pregunta tal día como hoy sería, ¿conocemos los ciudadanos cuáles son los derechos como consumidores? ¿Cuáles son nuestros derechos? En términos generales, no, pero digamos que los derechos, digamos, como más básicos, pues sí, se podrían entender que sí, aunque solo fuera por una cuestión de, digamos, de sentido común. Pero lo cierto es que hay un gran desconocimiento en general de los derechos. Es cierto que, evidentemente, para eso estamos las organizaciones de consumidores o las oficinas del consumidor, para dar una, digamos, respuesta en este sentido, incluso a veces una respuesta preventiva, que es lo que muchas veces los ciudadanos no preveemos antes de embarcarnos, sobre todo en grandes aventuras, en grandes compras, que luego nos puede suponer un grave problema por desconocimiento precisamente de los derechos y de la letra pequeña, que a veces nos envuelve y nos genera un grave problema. Ya. De cualquier forma, quien más, quien menos, se ha visto perjudicado por alguna situación dañina, ¿no?, como consumidores. ¿Por qué nos cuesta tanto dar ese paso? Quizá tenemos poca confianza en llevar la razón. Pues bueno, para lo que es, tampoco voy a quejarme, ¿no? Sí, yo creo que ese es también uno de los fundamentos. Es decir, pensamos que incluso por esa comodidad, ¿no?, una cantidad pequeña a veces, una cantidad relativamente, y que entonces, pues bueno, pues nos cuesta, digamos, emprender esa aventura, entre comillas, de defender nuestros derechos. Y bueno, pues a veces dejamos pasar ese tipo de oportunidades, y nosotros nos hemos encontrado con situaciones de que personas que que inicialmente no querían reclamar, se les ha empujado, etcétera, y luego pues han conseguido, digamos, gran cantidades importantes que ellos no esperaban recibir. Incluso ya digo, hay cantidades importantes también, no es que sean con cantidades pequeñas las que a veces nos sentimos remolones para la hora de defender nuestros derechos, sino también importantes porque tampoco tenemos mucha confianza a veces en el sistema o en la capacidad de defensa que pudiéramos tener, pues, desde una organización de consumidores, por ejemplo. Una vez denunciamos porque creemos que se ha cometido un abuso, ¿no?, como clientes, una vez que hemos hecho esa denuncia, ¿qué sucede? ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para saber si llevamos o no llevamos razón? Bueno, depende del tipo de denuncia, depende a quién se le denuncie, depende de muchas circunstancias, que son las que determinan a veces el tiempo de espera para saber si tenemos la razón o no. Depende si va a la Junta Arbitral de Consumo, depende si la mediación con la empresa a la que se dirige la denuncia da resultados de inmediato, depende si tenemos que emprender una defensa judicial. Es decir, son
aspectos muy relativos. Pero si entráramos en lo que es, porque también me gustaría de alguna manera promocionar lo que es el sistema arbitral de consumo, si entráramos dentro de ese ámbito, que es un sistema muy garantista para el ciudadano y también para las empresas. Ojo, es decir, hay una cuestión que aquí se dirime en equidad cuando hay conflictos de estas características, y que por tanto es bastante, digamos, garantista para las partes. En este sentido, aparte de ser gratuito, pues los tiempos de espera son bastante cortos, es decir, pasan de 2 meses aproximadamente desde que se inicia el expediente hasta que se resuelve. Por tanto, bueno, pues como digo, es muy relativo, ¿no? La mediación con una empresa pues puede dar resultado en 15 días. O una entrada en un proceso judicial puede ser 1 año. Bueno, muchísimas gracias por tu ayuda, Roberto Barceló, presidente de Consumur, y feliz día del consumo. Igualmente para los derechos del consumidor, perdón. Un saludo. Un saludo y muy cordial, Julián.